Pero vamos a ver una crónica de lo que ha pasado, espero con paciencia y con buen humor, de parte de Domingo García Belaúnde Acaso, el mejor constitucionalista del Perú, que nos va a tratar de explicar lo que yo ya entiendo como una pataleta de Vizcarra de proporciones ciclópeas para el futuro del Perú. Lo que viene es caos, caos y caos. Veamos la nota. No hay duda de que la nueva normalidad es más de lo mismo, pero con mascarilla. Y, digamos, menos caletas. Hasta Vizcarra no se da inmunidad, se cagaron. Gracias. El Congreso y el Ejecutivo se metieron en una bronca el fin de semana que ha terminado en un sancochado constitucional y una reafirmación de algo que parece no cambiará tan fácilmente: nuestra alicaída y faltosa clase política. Someteré a referéndum la reforma sobre la eliminación de la inmunidad parlamentaria. La chispa se encendió el viernes en la noche. Ese día, sospechosamente, el Congreso sí quiso chambear y se metieron una extraña amanecida. Aprobaron literal, entre gallos y medianoche, varias normas, pero no las dos que ya estaban en polémica: la eliminación de la inmunidad parlamentaria y la reforma que prohibía la postulación de sentenciados por delitos de corrupción. Es una pena lamentable que todo, como dice, hemos estado casi 24 horas a la expectativa de que el Congreso cumpla su función para el cual fue elegido. Por favor, responsabilidad, y aprendan de una vez que la Constitución es la ley de leyes, la ley fundamental. Es una ley que no es fácil de modificar. ¿Por qué era importante que se decida en esa sesión? Pues de aprobarlos, al ser el último día de la actual legislatura, las normas entraban en vigor en las elecciones del próximo año. Pero evidentemente eso era lo que no querían. Presidente, siento que van a levantar la sesión, o sea, ya no se va a tratar el proyecto de ley de impedimento para que postule la gente con sentencia. A respuesta del congresista Espinosa Rosales, no se ha ampliado la agenda. Se necesitaban 87 votos para aprobarla, pero solo se consiguieron 82. 14 congresistas de Fuerza Popular votaron en contra, mientras que 14 de Acción Popular y 11 de Unión por el Perú se abstuvieron. El Grupo Parlamentario Fuerza Popular, sentido de su voto. A través de la presidencia, en contra. Acción Popular vota de la siguiente manera: Aguilar Zamora, abstención; Bajonero Oliva, abstención; Burga Choquipiondo, abstención. Grupo Parlamentario Unión por el Perú, el sentido de su voto. El sentido de su voto va a ser en abstención. La sesión terminó a las 7 de la mañana del sábado. Los congresistas se fueron a tomar desayuno mientras la esperada indignación popular crecía. Y a que no adivinan quién aprovechó una vez más la bronca, bien ganada por cierto, hacia el Congreso. Aquí, en Palacio de Gobierno. Sí, el presidente. Los dejó cocinarse todo el sábado y el domingo, bien a la tela y con bolognesi detrás. Vendió esa imagen que tanto rédito político le ha traído: pelearse con el Congreso. Someteré a referéndum la reforma sobre la eliminación de la inmunidad parlamentaria. Vizcarra anunciaba un referéndum que incluía lo que el Congreso no aprobó: eliminar la inmunidad parlamentaria y prohibir que corruptos postulen. El mismo Parlamento le puso la mesa tendida y el plato caliente. Anuncio que someteré a referéndum la reforma sobre la eliminación de la inmunidad parlamentaria, para que el pueblo peruano, libre y democráticamente, en las urnas, decida si esta prerrogativa debe mantenerse o debe ser eliminada. Lo que vino después fue como ver una seguidilla de memes. El mismo domingo les volvió las ganas de trabajar y llamaron a un pleno extraordinario virtual. En la sesión se aprobaron 8 modificaciones constitucionales. Sí, 8 en menos de 3 horas. La primera pedía destinar el 6% del PBI del país en educación. El detalle es que los parlamentarios no tienen iniciativa de gasto. Luego, para lavarse la cara de su anterior defensa a la inmunidad parlamentaria, accedieron a perderla, pero solo ante delitos comunes, ninguno cometido en ejercicio de sus funciones. La inmunidad no se cae. Gracias.
Esto mismo fue extendido a otros altos funcionarios como el defensor del pueblo y miembros del Tribunal Constitucional. Pero ahí no queda la cosa. Le quisieron devolver el golpe a Vizcarra y a sus ministros y también les quitaron la inmunidad, pero con varias diferencias. Por ejemplo, aprobaron que los procesos penales contra los congresistas solo son por delitos comunes durante su mandato, no antes. Además, solo pueden ser revisados por la Corte Suprema. O sea, para acusaciones en el ejercicio de sus funciones no pasa nada. Sigue habiendo inmunidad. En cambio, con los ministros y el presidente no hay ninguna inmunidad durante el ejercicio de sus funciones. Además, ya ni siquiera cuentan con antejuicio político. O sea que de frente las entidades judiciales pueden acusarlos. El presidente, sabiendo que le es rentable políticamente pelearse con el Congreso, respondió hoy desde el norte. Creemos que es un ardid para mantener la inmunidad parlamentaria. Sí nos preocupa que nos quieren tomar el pelo a los peruanos, que finalmente esto se caiga precisamente por los vicios de inconstitucionalidad que tiene. Su premier, Vicente Ceballos, siguió los pasos y también arremetió contra el Congreso, tildándolos de revanchistas. Esta es una reacción, no sé si venganza es el término más apropiado, pero totalmente irracional. Una revancha, mucha ligereza, escasa ponderación en temas tan importantes para el país. En el Parlamento no se quedaron callados y su presidente, Manuel Merino, calificó de nerviosas las declaraciones de Vizcarra. Y creo que la estrategia se pretende confundir. Cuando tú utilizas la de miente, que algo queda, lamentablemente confundes a la población. Y nosotros, desde la mesa, no pretendemos confundir a nadie. Esta bronca tiene para rato. Y por más absurdo que parezca y chacota que se le quiera meter, está dejando de lado el problema real que vive el país. Y es que el número de infectados y muertos por el coronavirus sigue aumentando. Y el sistema de salud continúa colapsado y sin solución a la vista. Además, por supuesto, de la crisis económica más dura de los últimos 100 años. Estamos en línea con Domingo García Belaúnde, para el común de los constitucionalistas, el mejor de todos ellos. No es que yo le pase la mano, sino eso dicen sus colegas. De tal manera que apelo a su conocimiento y a su paciencia para que nos dé una opinión de lo que ha pasado. Domingo, buenas noches. Buenas, sí, bueno, gracias por ese elogio. Yo diría lo siguiente en términos sencillos. El Congreso le ha dado el vuelto al presidente. Así de simple. En forma algo exagerada, porque yo no pondría hechos a la Corte Suprema o al Tribunal Constitucional, porque eso es solamente, o pienso yo que debe ser solamente para cargos políticos, nada más que para cargos políticos. Estamos hablando de Ejecutivo y estamos hablando de Congreso. Yo creo de que si bien no me convence mucho esto por lo que puede crear posteriormente. Sin embargo, eso lo ha buscado el Ejecutivo, porque lo que ha hecho Vizcarra desde hace 2 años es subirse a un ring de box y pegar a todo el mundo. Le ha pegado al Consejo de la Magistratura, al Ministerio Público, al Poder Judicial y al Congreso. Y aparentemente sale invicto, pero ahora pues se encontró con la orden de su zapato. Ese es el asunto, ¿no? Entonces ya están hechas las cosas así, y aún más, la primera fórmula que era interesante, que tuvo 82 votos, fue impugnada por el propio presidente Vizcarra. La segunda tiene 110 o 111 votos. Eso no se va a variar. Eso se va a promulgar en unos 10 o 20 días. Con lo cual el presidente queda libre, no de inmunidad porque no la tiene, sino simplemente de ese antejuicio que lo protegía desde el punto de vista operativo y procesal, y teóricamente pues un juez de Lima lo puede tramitar una denuncia contra él, lo cual es gravísimo. Sería poner en peligro al presidente y a los ministros, lo cual no es lo deseable, pero eso lo han buscado. A ver, pero una de las cosas más absurdas que le ha pasado en la vida a Domingo García Belaúnde y a su señora esposa es cuando te enfrentas a tus hijos y le dices, oye, qué mal criado eres. Entonces tu hijo voltea y dice, mira, y dice, bueno, ¿quién me crió eres tú? El papá de la criatura de este Congreso que le ha dado el vuelto ha sido Vizcarra Sierra,
inconstitucionalmente el Congreso anterior, el que puede más puede lo menos, y ahora se le ocurre el domingo por la mañana o el sábado en la noche que es importantísimo para la lucha contra el COVID o para la desgracia económica que estamos viviendo, la inmunidad parlamentaria, porque al fin y al cabo si se va a discutir eso en la elección del próximo año, si es que la convocan, sería de ahí para adelante, no de acá para atrás, de tal manera que no es una gran premura, pero ese golpe de timón ha generado una gran expectativa en la población. ¿Va a volver a repetir el tema del obstruccionismo? ¿Va a volver a amenazar con cerrar el Congreso? Yo creo que no, pero me gustaría que le explique a la gente que si lo quisiera hacer, tiene hasta el 28 de este mes, ¿correcto? Después del 28 ya no puede cerrar nada. Así es. Esta Constitución establece la disolución del Congreso, digamos, sin tope alguno. La anterior Constitución decía que no se podía cerrar en más de 2 oportunidades o 3, no recuerdo exactamente. Pero como esta no dice nada, teóricamente el 27 podría disolverlo. No sé inventando qué pretexto, porque Vizcarra es un campeón para inventar pretextos. Pero esa es una posibilidad. Ahora, si quisiera el Congreso, tendría que convocar elecciones en 3 o 4 meses. ¿Para qué? O sea, está entrampado. Y yo siempre digo que estoy extrañando al Congreso anterior, porque con sus fallas era mucho mejor que el actual. Lo que pasa es que el actual ha sido pues la actividad respondona, nunca se imaginó eso. Y digamos, el agravante es que Vizcarra no tiene bancada, y la gente que lo rodea pues es bastante mediana, por decirlo de una manera caritativa. Y encima no escucha a nadie. Entonces yo creo que se le viene un problema bien complicado, que a nadie le gusta, evidentemente. A ver, voy a poner varios ejemplos para que usted me los comente, ¿no? Uno que tiene que ver con un tema familiar. El congresista Víctor Andrés García Belaúnde se dedicó a atacar a un mafioso como Rodolfo Orellana. Entonces, Rodolfo Orellana, una de las maneras como lo podría haber bloqueado a Vitocho, su menor hermano, era con denuncias penales, con delito de difamación, calumnia, embargos cautelares, lo empapelaba y lo mediatizaba. Como cualquier minera abusiva, como cualquier empresario prepotente, nacional o extranjero, podría acusar a un sindicalista o a tanto congresista que se hace famoso bloqueando carreteras. Bloquear una carretera es un delito común, es un delito muy grave. Entonces, las empresas y los poderosos podrían fusilar a cualquier oposición parlamentaria simplemente con acusaciones directas. Bueno, yo lo sé, eso fue por experiencia directa. Mi hermano me contaba que tuvo 62 denuncias penales que incluían a él, a su esposa, a sus hijos políticos, a sus cuñados, a sus concuñados. A mí no me llegó, felizmente, pero estuve un año trabajando y lo más grave que me dijo él es que esas denuncias eran tramitadas alegremente en la Fiscalía. Y que solamente cuando subió a la Fiscalía de la Nación, que no recuerdo quién estaba de Fiscalía de la Nación, es que pudo detener el asunto, pero claro, nunca hubieran ido más lejos porque tenía la inmunidad. Entonces, en este país hay que mantener la inmunidad para los congresistas, porque si no, prácticamente se les liquida. Lo que me parece alucinante es que los propios ambientalistas y los antimineros se pongan la soga al cuello, porque cuando son dirigentes comunales y se dedican a hacer esto, porque dicen delitos previos a su ejercicio congresal, es decir, bloquear una carretera, te meten una denuncia y simplemente una minera poderosa, no me va a decir el doctor Domingo García Belaúnde, que no se imagina arreglando un juez para una sentencia en primera instancia y le cortan la carrera política a cualquier revoltoso. Pero además, le voy a poner un ejemplo, el señor Forsyth, que está tan popular, viene un grupo de comerciantes, lo acusa de robo o de maltrato porque le metieron un palazo a una señora embarazada o a un comerciante, se consiguen su José Domingo Pérez, un tentirillo, se consigue su carguancho y de acá para Navidad le ponen una sentencia a Forsyth condenatoria en primera instancia y le acabaron la carrera política. ¿O no puede pasar eso? Bueno, sí puede pasar si se hubiera aprobado este proyecto, que era un absurdo, por 2 razones. Imaginémonos que una persona tiene una sentencia de primera instancia condenatoria. ¿Qué sucede si en segunda instancia la absuelven? Y pongamos al revés. En primera instancia estoy libre y te condenan en segunda. O sea, ese impedimento era absurdo totalmente, ridículo por así llamarlo. Porque además es una garantía de la Administración de Justicia la pluralidad de instancia. El drama es que la gente dice, miren el caso de Donaire, miren el caso de Benicio Ríos. Bueno, ¿quién los puso en el menú? Y para colmo de males, el señor Urresti, que ha sido el de mayor votación, tiene pendiente un juicio por homicidio. Y según el Código Procesal Penal también lo podrían sentenciar en diciembre. O sea, a lo que voy yo es que
hay que decirle al peruano que ellos son los que han votado por estos congresistas, no con cuestionamientos menores, algunos con sentencias como el señor Humberto Acuña, Urresti por homicidio, y así hay un montón de gente más. Entonces, ¿por qué los partidos no asumen su propia responsabilidad? ¿Acaso PPK no ha llevado en su plancha presidencial a un vicepresidente con 14 investigaciones abiertas en Moquegua? Bueno, creo que quedo corto, porque a mí me han dicho fuentes muy confiables, no ahora sino hace tiempo, que había 46 denuncias contra el señor Vizcarra en Moquegua y que las aguantaron cuando llegó a la vicepresidenta. Y por eso es que él simplemente está aferrado al cargo y ha empezado a destrozar a todos aquellos que lo pueden afectar, empezando por el señor Chávez, ¿no? Y además hay otro problema más. Existe la presunción de inocencia que en este país no se respeta. Uno es inocente mientras no venga la sentencia final. Y punto. A ver, vamos a hacer otra digresión. Si el día de mañana esto fuera ley, la asociación o un grupo de médicos de Salud y del MINSA podrían acusar al ministro Zamora de genocidio o de omisión de funciones. Un juez considera que es una petición adecuada a la realidad y piden su detención preventiva, lo enmarrocan y lo meten preso. O a la señora Molinelli, o sin ir más lejos, cualquier fiscal en este momento de Moquegua le da impulso procesal a lo que ya está abierto y podríamos ver al señor Vizcarra enmarrocado en octubre, ¿o no? Teóricamente, así sería, lo cual sería, digamos, un poco triste, pero es la realidad, ¿no? Realidad que el propio gobierno ha gustado, porque lo que ha hecho el Congreso es reaccionar frente a un ejecutivo primitivo. Ya. ¿En qué augura Domingo García Belaúnde que va a quedar este combate o esta guerra que se ha llevado de cobras y de leones desde la televisión al Congreso y a Palacio? ¿En qué va a quedar esto? Bueno, es un poco difícil decirlo porque este es un país muy interesante y con sorpresas. Lo único que yo vislumbro desde el punto de vista legal, porque ha sido anunciado por alguien del Ejecutivo, es que están pensando en llevar esto al Tribunal Constitucional, en la cual no sabemos qué puede pasar, ¿no? Pero esto va a demorar, en el mejor de los casos, un par de meses. Ya, pero la señora Marianela Ledesma, con lo que ha dicho, no ha adelantado opinión, no debería abstenerse en el supuesto que le toque en la puerta una norma que a ella también le compete, porque ella sería uno de los funcionarios que no tenía inmunidad ni antejuicio. A mí me parece que sí, se ha adelantado opinión en esta y en otras ocasiones, a diferencia, por ejemplo, del anterior presidente, que era el doctor Blume, que era muy cuidadoso en sus expresiones, y también otros presidentes anteriormente. Acá se adelantó opinión, lo cual teóricamente da origen a que se le recuse. Usted ya adelantó opinión, se retira el caso, pero hay que ver si lo hace, ese es el problema. Y algo que pasó, pero así como una brisita de verano, es esta intentona, que también es muy populista, es decir, hay que poner 6% de la educación, o 6% de la salud en el presupuesto y que tenga rango constitucional. Bueno, los congresistas lo que podrían hacer, dirá otro, y es importante el deporte, y póngale tanto, entonces te terminas retaseando, ¿no es cierto?, el presupuesto general de la República con este rango constitucional y de ley. ¿Qué apunte nos puede dar al respecto? Bueno, y ya en la Carta del 79 hubo algo parecido en relación con el Poder Judicial, pero me parece que se destinaba el 2% de los gastos corrientes al Poder Judicial, pero hubo una disposición transitoria puesta por la Comisión de Economía que dijo que a ese porcentaje se llegaría de forma paulatina. ¿Por qué? Porque simplemente se puede destrozar un presupuesto con ese tipo de normas, porque si no, el Poder Judicial querrá un porcentaje, la fuerza de más querrá algo, será pues un caos, ¿no? A ver, otra de las cosas que a mí me ha llamado la atención, mejor dicho, no voy a decir que me ha llamado la atención, porque sé que son un par de asnos en la materia. El ministro de Justicia, primero en la mañana, que sería ser el ministro de la Injusticia, y Vicente Ceballos, que fue el ministro de Justicia del golpe de Estado y actual premier, y fue el ministro de Justicia de Salvador del Solar, que lo auparon para que hagan el golpe de Estado, ha hecho una cuestión que me ha parecido a mí variopinta, por decirlo menos, ¿no? Que el cambio de la Constitución que quiere hacer el Congreso es inconstitucional. Eso se podría alegar
ante cualquier cambio constitucional que quiera hacer el Congreso, porque precisamente es la forma de cambiar la Constitución mediante el Congreso. Eso no puede ser inconstitucional, pues. No, eso es, lo que cuenta el ministro es un chiste. Justamente quien hace las reformas es el Congreso. ¿Quién lo va a hacer si no lo va a hacer el Ejecutivo? No, y además, ¿cómo va a decir que es inconstitucional? Si precisamente cambias la Constitución para mejorarla y no se cambia todos los días, ni cada 6 meses. Las constituciones en los países desarrollados duran 15 años, 20 años y hay reformas constitucionales parciales. Acá lo que han hecho es birlarse la Constitución de un solo plumazo el año pasado y por eso ya nadie la respeta. Así es, lamentablemente eso es cierto. Pero lamentablemente igual podríamos decir nosotros de la inmunidad parlamentaria, que es una cosa tradicional que existe en casi todo el mundo occidental y que se la querían volar alegremente y tiene el dijo de que no se puede, eso es inconstitucional. Así de simple. Bueno, ahora si se puede meter preso al presidente en funciones, también se le puede dar una prisión preventiva al presidente. Entonces, si hay algún fiscal que dice era una asociación ilícita para delinquir entre él, la señora Miriam Morales, el chatito que manejaba ¿sabes qué? Lo enmarroca, le mete una preventiva al presidente. Está en plena discusión con alguien, entra un fiscal, un policía, lo enmarrocan y lo meten preso, es lo que quieren. Y bueno, a la larga pueden acabar así. Yo creo que si no la arreglan pueden acabar así, lamentablemente. Ha sido usted muy amable, Domingo. Buenas noches. Muchas gracias, Philip. Encantado.